Dios les bendiga, hermanos. Vamos a comenzar este año y, como siempre, yo uso este tiempo, como les he dicho, para hablar del tema que es por estos días y es el comienzo del año. Año nuevo, he titulado este estudio en esta tarde, hermanos. Y como siempre, pues vamos a comenzar con una pregunta. Y la pregunta es, ¿esperamos que vengan cambios con el año nuevo? Y yo quiero escuchar a algunos de ustedes. ¿Esperamos que vengan cambios en su vida, a nivel del país, del mundo? Por lo general, es algo como psicológico y la gente está esperando que cambie el año, pensando, le echan la culpa al 2020, entonces dicen, no, el otro año va a ser mejor, ¿cierto? Pero mire lo que coloqué yo acá, hermanos. Realmente el año nuevo no trae cambios. El que debe cambiar es ¿quién? Somos nosotros, hermanos. El año no, el tiempo sigue, va corriendo y el año nuevo en sí no trae cambios, sobre todo en nuestras vidas, porque esa es la pregunta, ¿cierto? Esperamos que vengan cambios con el año nuevo, digamos, para nuestras vidas, y realmente, pues, uno analiza, hermanos, si el año no trae cambios, el año nuevo, los que debemos cambiar somos nosotros. Y yo quiero que analicemos tres cosas que fundamentales en la vida de cada persona, en este caso de nosotros los creyentes. Y es la conducta, los planes y el tiempo. Tres cosas, meditaba yo en que de pronto nos afectan. Obviamente hubo un cambio de año ayer, pero si usted, su conducta sigue siendo igual, pues no va a haber ningún cambio. Tal vez inclusive las cosas se van a poner peor. Ahora, si usted sigue haciendo planes sin contar con quién, con Dios, pues yo pienso que va a ser igual, hermanos. Y es algo que vamos a ver en el estudio de esta noche. También hablamos de el tiempo, hermanos. Obviamente que el tiempo también nos afecta, hermanos, en los años, ¿cierto? Por ahí hay un dicho que dice que el tiempo perdido lo cobra ¿quién? Dios. Y vamos a empezar con la conducta, hermanos. Entonces, decíamos que el que cambia es uno, hermanos, y hay dos cosas que rigen el cambio de la conducta, hermanos. La primera es reconocer nuestra conducta, nuestra situación, reconocer si tenemos alguna mala conducta, si nos conducimos de alguna manera equivocada en algún aspecto de nuestra vida espiritual, hermanos. Y Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, a este mundo, a esta era. A veces estamos conformes como somos. Si somos de pronto mentirosos, pues lo seguimos siendo porque nos hemos conformado a esa. Si somos iracundos, si somos de un genio volado, como se dice, pues estamos conformes y seguimos siendo y nos justificamos. Si somos tramposos, pues seguimos en la misma, o cualquier vicio que tengamos, si nos conformamos, pues no va a haber ningún cambio, hermanos. La palabra nos insta, dice ahí la parte B, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, decía yo que hay dos cosas. La primera es reconocer que tenemos algo que cambiar. Por eso dice, no os conforméis, no nos conformemos con nuestra manera de ser. Pues si ya no nos conformamos y entendemos que tenemos que cambiar, pues deseamos que haya una transformación. De hecho, eso es lo que pasa siempre a fin de año. Este año sí, el otro año sí voy a cambiar esto, voy a dejar aquello, ¿cierto? Eso es lo que generalmente decimos todos los años, hermanos. Pero el año en sí no nos va a cambiar nada. El que debe cambiar es ¿quién? Usted, hermanos. Y la segunda cosa que rige esto es aceptar que la voluntad de Dios es buena.
y qué es lo mejor para la vida de cada uno de nosotros, que es algo agradable hacer la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es ¿qué? Perfecta, y es algo agradable. Dios, sus mandamientos, sus enseñanzas, lo digo, no es para fregarnos la vida, hermanos, no es para hacernos la vida imposible, al contrario, ¿es para qué? Es para bendecirnos en todos los aspectos de nuestra vida. Otra escritura, hermanos, Efesios capítulo 4, versículo 22, es la misma cosa, y he subrayado 3 cosas. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, cuando usted sabe que usted está llevando una manera de vivir incorrecta, usted tiene que tomar una decisión, y dice, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos. No solamente, hermanos, está hablando de vicios como el aguardiente, el licor, la marihuana, el bazuco, la cocaína, el sexo ilícito. No solamente está hablando de estas cosas, o del juego, por ejemplo, de esos vicios, no. Hemos enseñado que hay vicios espirituales. Es lo que dice por allá en 2 Corintios capítulo 6. Dice que con toda contaminación de carne y de espíritu. Entonces, por ejemplo, un vicio puede ser decir mentiras. Un vicio puede ser, por ejemplo, llegar tarde siempre, no darle el culto a Dios que Él se merece, y eso es algo que no agrada a Dios. Entonces dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, debemos tomar la decisión de dejarla, despojarnos del viejo hombre, y versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Lo mismo que decían Romanos, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí el versículo 24 es donde ya se reconoce la voluntad de Dios, y dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, el año nuevo, queridos hermanos, no va a traer cambios de una manera por la suerte o algo así. No, los cambios los debemos hacer ¿quiénes? Nosotros, queridos hermanos. Esto en cuanto a la parte espiritual, hermanos, debe de ser así, hermanos. Ahora, una segunda parte que decíamos ahí, estamos hablando de la conducta, estamos hablando de los planes. Si algo nos enseñó el 2020, hermanos, el año 2020 nos enseñó, en ese año comprobamos que Dios puede cambiar nuestros planes. De hecho, el año pasado Dios cambió los planes ¿a quién? A todo el mundo. A todo el mundo. Nadie se imaginó que nos iba a tocar irnos para la casa. Nadie se imaginó que ese año de pronto le tocaba cerrar su negocio, su empresa. Ayer después que estuvimos en Manizales, fuimos a buscar por allá un negocio que siempre íbamos y no estaba. Y nos daba tristeza que ese negocio ya no existiera. Porque nadie se imaginó que los planes iban ¿a qué? A cambiar, hermanos. Nuestros muchachos, decíamos la vez pasada, no se imaginaron nunca que les iba a tocar estudiar por internet, a las mamás tampoco. Uno ve a las mamás todas preocupadas en la casa ayudándoles a hacer ¿qué? Las tareas. O sea, el año pasado fue un año que cambió los planes de todo el mundo, de las grandes empresas, a nivel de los deportes, a todo nivel, hermanos. Cambiaron los planes. Eso nos enseñó el año pasado, hermanos. Entonces, vamos a mirar algunos textos que nos ayudan a entender la soberanía de Dios, hermanos. Yo he insistido mucho, le hablo mucho a mis hijos y a ustedes, queridos hermanos, de que todo lo que hagamos lo debemos hacer. De hecho, el estudio pasado terminaba con esa frase. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hagámoslo todo en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Eso significa que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debemos poner primero ¿a quién? A Dios. Es lo que nos decía esa escritura, hermanos. Y dice en Proverbios capítulo 16, versículo 1, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua.
Uno hace planes en su corazón, voy a hacer esto, pero Dios es el que da ¿qué? La respuesta. De hecho, no, yo creo que voy a conseguir trabajo en esa empresa. Créanme, hermanos, que Dios influye en esas cosas. Usted puede decir que no, claro que sí. La palabra de Dios dice que Él hace que uno halle gracia. ¿Ante quién? Ante los hombres. Si uno halla gracia ante Dios, pues de igual manera va a hallar gracia ante quién? Ante los hombres. Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Uno quiere cambiar las cosas, inclusive hasta cambiar la voluntad de Dios. A mí me parece que es mejor de esta manera, o haciendo trampas o alguna cosa, pero no, la voluntad de Dios va a ¿qué? A permanecer. El consejo de Él está por encima de lo que sea, hermano. Y mucho más con nosotros. Estoy hablando también mucho más en medio de nosotros, que ya conocemos a Dios. 20:24 dice, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Por ahí hay una canción que yo la he citado por ahí en estudios. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como los imaginaba, no son como yo creía. Uno se imaginaba una cosa, pensaba que le iba a ir y no es así, le fue de otra manera. Las cosas salieron de otra manera, hermanos. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Hay que entenderlo en la voluntad de Dios. 21:30 dice, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. La palabra de Dios dice, por ejemplo, que Él pone reyes y quita reyes. Yo estoy totalmente convencido que Dios está influyendo en el mundo, en los países. Yo sí creo, hermanos, que Dios puede traer un castigo sobre una nación con un gobernante, hermanos. Lo que está pasando, por ejemplo, en Venezuela es culpa también de la misma gente que eligen y sí me hago entender. Y pues uno ha escuchado de muchos mismos venezolanos. Venezuela es un país de mucha brujería, de mucho oscurantismo, y posiblemente, siendo una nación rica, Dios posiblemente lo que ha traído es un juicio sobre aquella nación, hermanos. Dios sigue rigiendo los destinos de la humanidad. Capítulo 37 del libro de los Salmos, versículo 23 dice, porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Y vuelvo y les digo, meditemos sobre todo en nosotros, que somos cristianos, que conocemos la voluntad de Dios. Dice Isaías 46:10, yo lo he enseñado algunas veces, dice que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Por allá en Romanos dice, ¿quién ha resistido su voluntad? Si Dios decide una cosa, y hay casos donde hay cosas inclusive que están predestinadas desde antes. O sea, la Biblia nos enseña eso. Por ejemplo, cuando Juan el Bautista, Dios le dice a Zacarías que este será grande, y dice que será lleno del Espíritu aún desde el vientre de ¿qué? De su madre. Y él tenía un destino ya, preparar el camino de ¿quién? Del Señor, hermanos. O sea, nosotros no podemos resistir la voluntad de Dios, hermanos. Jeremías 10:23, usted lo conoce. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Debemos ponernos en manos de Dios, hermanos, en la voluntad de Dios. Los planes serán prosperados en la voluntad de ¿quién? De Dios. Y el mismo Padre Nuestro nos lo enseña. Hágase tu ¿qué? Tu voluntad en el cielo y en la tierra. Lo hemos estudiado, hermanos. Si hallamos gracia delante de Dios y buena voluntad delante de Él y de los hombres, pues todo nos saldrá ¿qué? Bien, hermanos. Nosotros podemos resistir su voluntad, y sobre todo la gente del mundo, hermanos, pero nosotros que conocemos su voluntad,
Así como dice el Padre Nuestro, como hemos sido enseñados, debemos pensar. El mismo Señor Jesús, lo hemos estudiado, Señor, no se haga como yo quiero, sino como ¿qué? Como tú hágase tu voluntad. Yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, hermanos, en los planes tengamos en cuenta a Dios. Dice también este versículo, me encanta mucho, hermanos, Jeremías 29:10 en adelante dice, porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Dios ya había profetizado por medio de Isaías que el pueblo de Israel iba a ser esclavizado 70 años en Babilonia. Y ahora por medio de Jeremías, Isaías vivió unos 800 años antes de Cristo, Jeremías unos 650 años antes de Cristo, y él está escribiendo esto, hermanos, y dice, versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, no todos queremos ser felices y esperamos vivir bien y ser bendecidos. Y esos son los pensamientos que tiene ¿quién? Dios. Más bien cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad y nos vamos en contra de la voluntad de Dios, es donde nos viene mal y los planes en los que se nos derrumban, hermanos. Se nos derrumban. Dios tiene estos pensamientos para con los hombres, con nosotros, mucho más su pueblo, hermanos. Versículo 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y yo os oiré, dice la palabra, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hagámoslo en el nombre del Señor, de todo corazón. Y Él nos va a oír, hermanos. Vamos a ir a Él, lo invocamos y Él nos va a oír, hermanos, y nos va a bendecir. Versículo 14, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. El Señor tiene planes de bendición para nosotros. O sea, vuelvo y le repito, algo que aprendimos el año pasado. De hecho, hermanos, yo le decía esta tarde a Marta, a Jerónimo, le he dicho a mis hijos, el mejor año de la vida mía tal vez ha sido el año pasado. Fue un año de bendición, de mucha bendición, hermanos. Y también les he dicho, mire, el año pasado fue un año de mucha bendición para esta congregación. El año pasado fue un año de mucha bendición. Y yo quiero que nos pongamos este año en los planes de ¿quién? De Dios. Que todos querramos hacer la voluntad de Dios. Y esto se va a cumplir en nuestras vidas, hermanos. Esos son los planes que Él tiene para nosotros, su pueblo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esos son los pensamientos de Dios. Ahora, en cuanto al tiempo, hermanos, también, hermanos, el año pasado fue un año que nos enseñó acerca de esto, mucho acerca, hermanos, del tiempo, hermanos. Conocemos esta escritura, Efesios 5:15, el apóstol Pablo nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por ahí dice, el tiempo perdido lo cobra ¿quién? Dios, hermano. Cuando uno pierde un año, por ejemplo, de estudio, hermanos, eso nunca se puede recuperar. No se puede recuperar, hermanos. Y sobre todo el tiempo
en cuanto a las cosas de Dios, queridos hermanos. Si, por ejemplo, aprovechamos bien el tiempo, como dice la palabra, ahí dice, porque los días son ¿qué? Son malos. Uno, por ejemplo, si uno se dedica, digamos, a ver lo que no debe ver, o a leer lo que no debería de leer, pues está entrando en los días malos, por decirlo de alguna manera, hermanos. No está aprovechando bien ¿qué? El tiempo. Podríamos decirlo de esa manera, hermanos. Aprovechar bien el tiempo, hermanos, es, por ejemplo, servir al prójimo, leer la palabra de Dios, hacer el bien, hermanos. Eso es aprovechar bien ¿qué? El tiempo. No perder el tiempo. Por ahí, ¿qué está haciendo? No, pues aquí matando el tiempo. Le escucha uno a veces a las personas, y lo hemos dicho en alguna oportunidad. Hay que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Y nos insta la palabra a que miremos con diligencia cómo andamos. Y es un mandamiento que aprovechemos bien ¿qué? El tiempo, hermanos. Y dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena la voluntad del Señor. Mire, tenemos que aprovechar bien el tiempo porque pues cada vez la venida del Señor está más cerca. Pudiéramos pensar, como dice por allá también en el Evangelio de Mateo, mi Señor tarda en venir. Entonces yo ya no voy a aprovechar bien el tiempo. Voy a comenzar a embriagarme, a emborracharme, a golpear a los criados, a hacer malas obras. Yo tengo tiempo, más adelante me arrepiento. Alguna vez un compañero de trabajo me decía, hermano, parecido a lo que decía el Señor en una de sus parábolas, hermano, es que yo me acabo de casar. Yo voy a esperar un tiempo y más adelante me meto en los caminos ¿de quién? Del Señor. Como le dijo el Señor al rico insensato, lo que has provisto, ¿de quién qué? ¿Será? Pensamos que tenemos tiempo y de pronto no tenemos ¿qué? Tiempo, hermanos. Hay que aprovechar bien el tiempo, hermanos, porque los días son malos. Mire, un año tiene 12 meses, 52 semanas, 365 días, 8.760 segundos la hora. Dice 525.600 minutos, un año, de horas tiene 8.700, eso tiene en minutos. 31.536.000 segundos tiene un año, hermanos. Dice, y del año no hubo ni un momento en el que Dios se olvidara de nosotros. La pregunta, hermanos, que surgiría es, ¿cuánto tiempo le dedicamos a quién? A Dios. Muchos creemos que con dedicarle una hora el domingo, Dios nos queda es que debiendo. No ha de faltar el que diga, agradezca que voy por allá, Dios mío. Agradezca a Dios que voy. Siquiera una hora. Ahorita que estamos reuniéndonos una hora. ¿Usted cree que eso es así, hermanos? Cuando Dios, hermanos, nos dedica todo su tiempo y nos ha bendecido, queridos hermanos, le podemos decir a Dios, agradezca que voy. Olvídese de eso, hermano. Aprovechar bien el tiempo, hermanos, yo pienso que no hay tiempo mejor utilizado. Como decía el salmista, qué alegría cuando me dijeron a la casa del Señor que iremos. Y mucho más si podemos, hermanos. Si podemos, si aparte de todo Dios nos da el tiempo. Dios nos bendice con tiempo para venir a alabarle. No hay mejor tiempo dedicado que meditar en su palabra, por ejemplo. La palabra de Dios dice, orando en todo ¿qué? En todo tiempo. O sea, es que tenemos tiempo, queridos hermanos. Vamos a mirar algunas escrituras también con respecto a esto. Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Alguna vez le decía yo a una hermanita, a una jovencita, que no miremos pasar el tiempo. La vida hay que vivirla, hermanos. Le aconsejaba yo que estudiara, tiene la forma de estudiar, y de pronto, no, pues es que se pone uno a pensarlo y el tiempo pasa, hermanos,
Dice por allá, decía un narrador de fútbol, el tiempo va pasando y la bola va rodando y de aquello que nada, decía ese William Vinasco narrando los partidos de fútbol. Y a veces nuestra vida es eso, hermanos. El tiempo va pasando y de aquello que nada, los frutos, hermanos. Entonces hay que aprovechar bien que el tiempo. Esta frase me marcó a mí hace muchos años. Yo soy mecánico, hermano, estudié en el SENA, y cuando llegaban muchachos del SENA, yo ya era jefe, donde yo trabajaba, era el jefe del taller, y yo les decía, muchacho, usted estudió para más adelante estar en el puesto que yo estoy, de bata blanca, ya no engrasándose ni ensuciándose, le decía yo. Pero para poder llegar ahí hay que hacer las cosas con todas nuestras fuerzas, todo lo que te viniera a la mano para hacer. No hagamos nada con pereza, aprovechemos bien el tiempo, amemos nuestros trabajos, seamos agradecidos, amemos el leer la palabra, sintámonos alegres y gozosos cuando estamos sirviéndole al Señor, hermanos. Romanos 13:11 dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. A veces nos dormimos, a veces, como decía el primer texto que leímos, no os conforméis, a veces nos conformamos, hermanos. Definitivamente este año deberíamos de ser mejores, pero eso el año no trae ningún cambio. El cambio lo tenemos que hacer ¿quiénes? Nosotros. Y el tiempo también es importante, hermanos. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Yo les he dicho, hermanos, por ejemplo, cuando oramos por el hermano Fernando, aquí es muy fácil decir amén, pero que usted se acuerde en su casa y ore por él, eso es, usted lo que tiene es la oportunidad de hacer ¿qué? El bien. Y si de alguna manera le puede llamar o le puede visitar, pues mejor. Así que según tengamos oportunidad de hacer cosas buenas, hagámoslo, hermanos, y mayormente a la familia de la fe. Eso es aprovechar bien el tiempo. Colosenses 4:5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Qué tal, hermanos, que tengamos fama pero de perezosos, por ejemplo? Ese no sirve, es un mal trabajador, eso es un perezoso, eso, qué tristeza, hermanos. Tenemos que andar ¿con qué? Con sabiduría. La gente lo está mirando ¿a quién? A uno, hermanos. La gente lo está mirando a uno. Eclesiastés 11:2 reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Esto lo relaciono yo con algunas parábolas del Señor y algunos textos que cita nuestro hermano César. Hermanos, el bien que hagamos lo estamos haciendo para cuando vengan los tiempos que malos, el Señor nos los va a devolver. Y este es para los muchachos, dice Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años, de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. La vida hay que vivirla, hermanos, con toda intensidad. Hay que aprovechar bien el tiempo, en aprender, en crecer académicamente, espiritualmente, crecer, hermanos, crecer en el conocimiento, crecer en las obras, disfrutar, hermanos, por ejemplo, el matrimonio, hay que disfrutarlo, hay que disfrutar la vida con los hijos, la vida familiar. Todo eso, hermanos, hace parte del tiempo, hermanos. Entonces, el cambio de año, hermanos, realmente no va a traer ningún cambio. Nada cambia, querido hermano, nada cambia. Usted le sube en el mínimo, pero todo sube al otro día. Entonces, ¿qué va a cambiar las cosas? No cambia nada. La vida cambia si nosotros influimos en ese cambio, hermanos. Y de acuerdo a las decisiones que tomemos. De pronto necesitamos un cambio, hermanos. De pronto no, seguramente necesitamos cambios. Y tal vez Dios, hermanos, como leímos en varios versículos, hermanos,
Estamos en las manos de Él, en la voluntad de Él. La voluntad de Dios es bendecirnos, es darnos paz. Tiene buenos pensamientos con nosotros. Pero nosotros tal vez los estamos estorbando porque no hemos hecho ¿qué? Los cambios. Este año, hermanos, pongámonos en las manos de Dios. Para poder que haya un cambio tenemos que reconocer la voluntad de Dios como buena, agradable y perfecta. Y tenemos que decidir cambiar ¿en dónde? En nuestra mente, queridos hermanos. Tomar las decisiones correctas que van a realmente a cambiar nuestras vidas en la conducta, los planes que sean conforme a la voluntad de Dios y aprovechemos bien el tiempo para que cuando vengan los días malos eso nos sirva, hermanos, delante de ¿quién? De Él. Terminamos diciendo de esta manera, hermanos, usted lo conoce, Santiago capítulo 4, versículo 13. Vamos ahora, los que decís, hoy mañana iremos a tal ciudad. No, el otro año sí voy a hacer esto. No, hermanos. Y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será el mañana. No sabemos lo que va a pasar el otro año, este año. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pongámonos en las manos de Dios, hermanos, que Él dirija nuestras vidas, nuestros pensamientos, que querramos hacer su voluntad como debe hacerse en el cielo y en la tierra, y que aprovechemos bien el tiempo, hermanos, el tiempo que Dios nos da, que lo aprovechemos de la mejor manera. Dios lo bendiga, mis hermanos. Amén.